¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta segunda parte de los ejercicios del movimiento, ¿sí? Y en esta segunda parte vamos a trabajar con ejercicios o ejemplos, en este caso de caída libre, tiro vertical y tiro parabólico. ¿Sí? En la primera parte pues vimos ejercicios con movimiento horizontal y aceleración. Comenzamos con el primer ejercicio. En pregunta número 12 nos solicita la altura de un edificio desde la que se dejó caer una piedra, ¿sí? La magnitud con la que dicha piedra cae al suelo. Los datos que nos da el problema es el tiempo que tarda en llegar al suelo y que la piedra se deja caer desde la azotea del edificio, ¿sí? Esto significa que los datos iniciales que nos da el problema son la velocidad con la que se lanza la piedra, ¿sí? Nuestra velocidad inicial, en este ejemplo, sería de 0, ya que se deja caer libremente. Y el segundo dato que nos da el problema es el tiempo que tarda en llegar al suelo, que son 4 segundos. Eso es lo único que tenemos. También, de acuerdo al movimiento, deducimos que se trata de un movimiento vertical. Un movimiento vertical. Vamos a entrar nuevamente una flechita para representar ese movimiento. Ahí está. Y estamos dejando caer un objeto. La piedra. Y aquí tenemos el movimiento. Ahora. Okay. Como se trata de una caída libre, utilizaremos las fórmulas del movimiento vertical, que ya las habíamos visto en el video anterior. Considerando que para el movimiento vertical la velocidad de cualquier instante de tiempo está definida por la expresión velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Y la segunda fórmula, la de la posición vertical, está dada por la expresión y es igual a y inicial, es decir, posición inicial, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración de la gravedad por el tiempo. Como se trata de una caída libre, las fórmulas se simplifican. Como es una caída libre, es decir, su velocidad inicial es 0, se simplifican las fórmulas. La velocidad está dada por la expresión gravedad por el tiempo
Y ya dado que la posición inicial es 0, ¿sí? La posición en cualquier instante es la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a emplear para resolver nuestro problema. Listo. Ahora sigamos con las operaciones. Para obtener la altura del edificio, vamos a considerar la posición final, ¿sí?, que alcanza después de los 4 segundos. Es decir, qué movimiento vertical, qué distancia vertical recorrió pasados los 4 segundos que nos indica el problema. Y es lo único que requeriríamos. Vamos a insertar una etiqueta de tamaño muy pequeño para indicar el desplazamiento vertical con nuestra. Listo. Ok. Entonces, la primera operación que vamos a realizar es determinar, ¿sí?, calculamos la altura del edificio. ¿Cómo lo hacemos? Ya que sabemos el tiempo que tarda en llegar al suelo, vamos a sustituir en la segunda fórmula. Como sabemos el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿sí?, vamos a emplear esta fórmula para calcular el tiempo. Y sustituimos el tiempo por el valor que se nos está indicando, watt. El tiempo es igual a 4 segundos. Y la gravedad es una constante, entonces agregamos el valor de dicha constante. La gravedad tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Listo. Lo que sigue pues es hacer la operación. Entonces vamos a realizar la operación usando la calculadora. Vamos a multiplicar 0.5, que es lo mismo que un medio, por 9.8 por el cuadrado de 4, ¿sí?, o por 16. Lo voy a poner aquí directamente en la calculadora, quedando como resultado 78.4. Entonces, que es igual a 78.4 metros. ¿Por qué metros? Porque se elimina la unidad de tiempo. Estos segundos cuadrados se eliminarán con estos segundos elevados al cuadrado, de manera directa. Se eliminan estos segundos con estos segundos. Ya tenemos nuestra primera respuesta. El edificio tiene una altura de 78.4 metros. La segunda pregunta nos solicita que determinemos la velocidad con la que va a caer al suelo.
Pues ahora vamos a calcular la velocidad con la que llega al suelo. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Utilizaremos la fórmula de la velocidad, ya que solo requerimos conocer el tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces todo lo que hay que hacer es sustituir la gravedad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo con 4 segundos. Listo. Y lo que sigue pues es hacer la operación. Vamos a multiplicar 9.8 por 4, dando un valor de 39.2. Nuestra velocidad es de 39.2 metros por segundo. Y esa sería la segunda respuesta, la respuesta B. Listo. Se elimina solamente una de las unidades de tiempo, de ahí las unidades que nos quedaron. Se eliminan estos segundos con uno de los segundos al cuadrado. Listo. Ya tenemos resuelto nuestro problema correspondiente a caída libre. En resumen, cuando tengamos un problema de caída libre en el que se deja caer un objeto, es decir, su velocidad inicial es 0, las fórmulas se reducen. Las fórmulas que vamos a emplear son las de la velocidad y las de la posición para el movimiento vertical. La velocidad se obtiene multiplicando la gravedad por el tiempo, eso es para cualquier instante de tiempo, y la posición vertical se reduce a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como el movimiento es a favor de la gravedad, el valor de la gravedad se considera positivo. Y pues la distancia va aumentando desde que se dejó caer, ¿sí? De esta manera pudimos determinar que nuestro edificio tiene una altura de 78.4 metros, ya que se dejó caer de la azotea, y la velocidad con la que cayó fue de 39.2 metros por segundo. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, un proyectil es lanzado en tiro vertical y en 5 segundos alcanza una altura de 120 metros. Se nos solicita la velocidad inicial de disparo, la velocidad que adquiere a los 5 segundos, la altura máxima y el tiempo total de vuelo. Dice que el proyectil se lanza en tiro vertical. Voy a representarlo con una ilustración. Aquí tenemos el movimiento del proyectil. Es hacia arriba, ya que vamos a agregar el proyectil. No dice qué tipo de proyectil es. Entonces vamos a utilizar un círculo también. Listo. Y el problema también nos indica que
en 5 segundos alcanzó una altura de 120 metros. Entonces, de acuerdo a los datos que nos da el problema, tenemos que no se deja. Bueno, no importa. No importa. Vamos a poner aquí directamente. Que alcanza una altura de 120 metros a los 5 segundos desde que se disparó. El movimiento en el problema es el movimiento es contrario a la gravedad. Significa que el valor de la gravedad en este ejercicio va a ser negativo. La gravedad va a tener una magnitud de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y lo estamos poniendo negativo ya que el movimiento es hacia arriba, es ascendente. Ya tenemos los datos que nos da el problema. El problema nos solicita la velocidad con la que lo lanzamos. Ese es uno de los datos desconocidos. Sí, entonces nos pide la velocidad inicial o la velocidad de lanzamiento. Y se nos pide también la velocidad después de los 5 segundos que llevó el recorrido, la altura máxima que alcanzó y el tiempo. La altura máxima y el tiempo total. ¿Qué fórmulas vamos a emplear? Vamos a emplear las fórmulas del movimiento vertical, las mismas que teníamos en el problema anterior. Para determinar el primer ejercicio, primer enunciado, se nos pide la velocidad con la que se lanza. Lo tenemos en la primera fórmula. Tan solo requerimos conocer el tiempo, la gravedad y la velocidad que lleva en ese instante. Desconocemos la velocidad que lleva, lo podemos calcular, ¿sí?, a los 5 segundos. O podemos emplear la segunda fórmula. Conocemos la altura que alcanza, ¿sí?, conocemos que la altura inicial es 0, ¿sí?, y simplemente despejaríamos el tiempo en esta ecuación, pero nos va a llevar una ecuación de segundo grado, ya que el tiempo aparece 2 veces, cosa que se nos va a complicar un poquito.
En este caso, tenemos dos opciones: emplear la primera fórmula o utilizar la fórmula que estoy apuntando. 2GY es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado. También desconocemos la velocidad con la que va a tener. Entonces nos vamos a ir por el primer camino. Ahora sí vamos con las operaciones, después de tanto rollo. Vamos a bajar el tamaño de la letra. Entonces, calculamos primero la velocidad a los 5 segundos. La velocidad inicial. Y luego, para resolver esta parte del problema, calcularemos primero la velocidad a los 5 segundos. A los 5 segundos, listo. ¿Cómo lo hacemos? Utilizaremos la primera ecuación. Utilizando la ecuación para la velocidad. Listo. Entonces, tendríamos que despejar. Vamos a sustituir las operaciones. Velocidad es igual a velocidad inicial, sigue siendo una incógnita, más la gravedad 9.8 por el tiempo. La gravedad es negativa porque el movimiento se está analizando hacia arriba. Menos 9.8 por 5. Quedando la expresión velocidad es igual a velocidad inicial .8 por 5 son 49 menos 49. Tendríamos dos incógnitas: la velocidad que lleva los 5 segundos y la velocidad inicial, y ya no podríamos hacer gran cosa. Lo siguiente, ¿sí?, es emplear la tercera fórmula, ya que las incógnitas vendrían siendo las mismas y podemos combinar las ecuaciones, ¿sí? Vamos a indicar esto aquí. Utilizamos la tercera ecuación. ¿Listo?
Vamos a utilizar la tercera ecuación. Entonces, la gravedad la seguimos tomando, pero con un valor negativo, 9.8. La Y, de acuerdo al problema, tiene un valor de 120 metros. Y las velocidades las desconocemos. Sin embargo, son las mismas incógnitas que en la ecuación que obtuvimos arriba. Simplificando la expresión, nos va a quedar 2, perdón, vamos a hacer la operación en la calculadora, 2 por 9.8 por 120. 2352 negativo por este signo. 2352 es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Las incógnitas son las mismas. Y ya que necesitamos conocer la velocidad inicial, pues despejamos, combinamos las dos ecuaciones y despejamos no es necesario, sustituimos directamente la velocidad en la expresión de arriba en la que acabamos de obtener. Vamos a combinar, combinamos las dos expresiones, ya que las incógnitas son las mismas. Ahorita doy un repaso breve a este problema al final, ¿no? Por si todavía hay queda algo de dudas. Vamos a sustituir esta expresión en la segunda. En lugar de poner la velocidad final, vamos a poner la expresión velocidad inicial menos 49. Velocidad inicial menos 49. Esto lo estamos haciendo para que la única incógnita que nos quede sea la velocidad inicial y poder resolver nuestro problema. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita lo que tenemos es lo siguiente. Estamos manejando las tres ecuaciones del movimiento vertical, ¿sí? La velocidad, la posición y la que nos relaciona la posición con las velocidades. Y vamos a calcular primero la velocidad inicial. ¿Sí? Sustituimos en la primera expresión los datos que conocemos y nos quedan dos incógnitas, la velocidad final y la velocidad inicial a los 5 segundos. Y también utilizamos la tercera fórmula, sustituyendo la gravedad y el tiempo, la posición, quedando las mismas incógnitas. ¿Sí? Es la razón por la que usamos estas dos fórmulas. De esta manera, al combinarlas, dejamos una sola incógnita que podemos resolver. ¿Sí? Como necesitamos conocer la velocidad inicial, ¿sí? Sustituimos la parte derecha de la primera expresión en la segunda. Entonces, en lugar de poner la velocidad final, ponemos velocidad inicial menos 49. Y ya lo que sigue es ir simplificando. Tenemos un binomio al cuadrado. Lo primero que tendríamos que hacer es desarrollarlo. Entonces, el resultado sería lo siguiente. Velocidad inicial al cuadrado, ya que es el cuadrado del primer término, menos, por el signo menos que tenemos aquí, el doble producto del primero por el segundo,
multiplicamos 49 por 2, nos da 98 por la velocidad inicial. Por la velocidad inicial. Más el cuadrado del segundo término. 49 al cuadrado es igual a 2401. 2401. Este es el desarrollo de este binomio. El cuadrado del primer término menos, que es un signo menos, el segundo término, el doble producto del primero con el segundo, más el cuadrado del segundo término. Y de acuerdo a la expresión, podemos darnos cuenta que se puede eliminar la velocidad inicial al cuadrado. Podemos eliminar estos dos términos, ya que son semejantes. Y aparte uno negativo y otro positivo. Entonces, al quitar estos dos términos, se nos va a reducir la expresión, ¿sí? Quedando como operación despejar la velocidad inicial. ¿Qué sigue? Pues vamos a hacer el despeje. Como es negativo el término que contiene la velocidad inicial, vamos a mandarlo hacia la izquierda de la igualdad, y en el lado derecho vamos a poner 2352 con el signo positivo. Vamos a dejar el término positivo. Lo que hicimos fue un intercambio del término que contiene la velocidad inicial a la izquierda y el término de la izquierda a la derecha, cambiando de signo ambos. Aquí me faltó indicar que simplificamos. Simplificamos. Siguiente paso es ir reduciendo la expresión para resolver nuestro problema. Este término va a quedar igual. 98 velocidad inicial, y del lado derecho la suma de 2401 con 2352, 4753. Y luego el 98, como está multiplicando, estaría dividiendo a 4753. Dando como resultado $48.5. Y este es el valor de la velocidad inicial. 48.5. La primera respuesta es 48.5 metros por segundo, nada más. Ya tenemos la primera solución. El segundo inciso nos pide su velocidad a los 5 segundos. Estamos hablando de la velocidad final. Ya la tenemos despejada, miren. Vamos a emplear la primera expresión, la que ya teníamos. Ya que conocemos la velocidad inicial. Calculamos la velocidad
a los 5 segundos. Vamos a la expresión, retomamos la primera, y la velocidad inicial la vamos a reemplazar con el valor que acabamos de obtener, 48.5. Y 48.5 menos 49 nos da menos 0.5. Menos 0.5 metros por segundo. El siguiente problema, altura máxima. Vamos a calcular ahora la altura máxima. ¿Cómo calculamos la altura máxima? Ahorita les digo por qué sale este valor negativo. Vamos a calcular la altura máxima. Velocidad es igual a menos 0.5 metros por segundo. Ahora sí, para calcular la altura máxima vamos a emplear la segunda fórmula. ¿Sí? Ya conocemos la velocidad inicial y sabemos que la posición inicial pues es 0, ¿sí? Considerando que el movimiento va hacia arriba. Entonces utilizaremos la fórmula de la posición. Dale un poquito más de espacio. Tomamos estas líneas. Listo. Para calcular la altura máxima, lo que sabemos es que la altura inicial tiene un valor de 0, su velocidad inicial tiene un valor de 0.5, desconocemos el tiempo y sabemos que la gravedad es negativa, menos 9.8. ¿Sí? Nos van a quedar dos incógnitas, la altura y el tiempo. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Bueno, podemos calcular el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima, considerando que la pelota al ir avanzando, al ir ascendiendo en este caso, va a ir reduciendo su velocidad, ¿sí? Se va haciendo cada vez más pequeña la velocidad hasta que se detiene momentáneamente. Ese es el punto en que llega a su altura máxima. Esto significa que en ese punto la velocidad es 0. Vamos a emplear la primera ecuación para calcular nuestro tiempo. Como la velocidad inicial es 0, aquí lo voy a indicar, al llegar a su altura máxima,
máxima, la velocidad es 0. Listo. La velocidad inicial, ya tenemos el valor, menos 0.5, 48.5 metros por segundo. La gravedad tiene un valor de menos 9.8 y el tiempo es la incógnita. Como el término que contiene el tiempo va a quedar negativo, hacemos un cambio hacia la izquierda. Este 9.8, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, nuestro tiempo sería igual a 48.5 entre 9.8. 48.5 entre 9.8 nos da 4.95, redondeando. 4.95. Es el tiempo que le lleva a llegar a su altura máxima. ¿Sí? Y aquí va la explicación de por qué la velocidad es negativa. Porque tarda 4.95 segundos en llegar a su altura máxima y a los 5 segundos ya va de regreso. Va de regreso el objeto. Es por eso que este valor salió negativo. Como ya sabemos el tiempo que le lleva llegar a su altura máxima, ahora sí podemos calcular cuál es su altura máxima. Sustituimos entonces el tiempo en la ecuación que dejamos a medias. El tiempo tiene un valor de 4.95. Voy a ponerlos de colores diferentes. Naranja está bien. $4.95 y aquí también. Y la operación, para no perder todo tiempo, la voy a hacer directamente en la calculadora, tal y como la tenemos aquí escrita. Y va a ser igual a menos 0.5 por 4.95 más un medio o 0.5 es lo que vale un medio por menos 9.8 por 4.95 al cuadrado, menos 122.53 metros. Esa es la altura máxima que alcanza el objeto. 122.53 metros. Hay un error. La velocidad inicial no es 0.5. La velocidad inicial es 48.5. Y aquí también cambia. Ahí está. Esto nos cambia los resultados.
48.5. 120.01. Ahora sí. Tiene que quedar positivo el resultado, ya que el movimiento es hacia arriba. 120.01. Ya tendríamos nuestra tercera solución. Recapitulando, la altura máxima la alcanza cuando su velocidad es cero. ¿Sí? Vamos a emplear la fórmula, la posición vertical y la del tiempo. Tenemos que calcular el tiempo en que tarda en llegar a su altura máxima. Repito, cuando su velocidad vertical es cero. Lo que nos lleva a despejar el tiempo, ¿sí? 9.8 pues cambia de menos a más y pasaría, como está multiplicando con la t, pasaría dividiendo, dando un valor de 4.95. Es lo que le toma llegar a su altura máxima, ¿sí? Y ese tiempo lo empleamos en la ecuación de la posición para calcular la altura que alcanza el objeto. 120.01 metros o 120 metros con 1 centímetro. El problema inicial pues nos da la altura de 120 metros que alcanza los 5 segundos. Es decir, que el objeto a los 120 metros pues ya va de regreso. Por eso nos dio un valor negativo para la velocidad, porque ya va hacia el suelo. Esto ocurre 0.45 segundos después de que llegó a su altura máxima. Y el último inciso nos pide el tiempo total de vuelo. Entonces ahora vamos a calcular el tiempo total de vuelo. Tiempo total de vuelo. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo podemos resolver considerando que el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima va a ser el mismo que lo que va a tardar en caer. Entonces, consideramos que el tiempo de subida y el de bajada es el mismo. Por lo que simplemente tenemos que doblar este valor. El tiempo total va a ser igual al doble de 4.95, dando un resultado de 9.9. Y esa sería la última respuesta. Entonces nuestra pelota asciende, ¿sí? Tarda en llegar a su altura máxima 4.95 segundos y alcanza una altura de 120.01 metros. A los 5 segundos la pelota ya va hacia abajo, va cayendo, ¿sí? Está en la posición 120, es decir, a 120 metros de donde se lanzó, y su velocidad que lleva en este punto es de 0.5 metros por segundo.
Es negativo porque va cayendo y tarda en caer 9.9 segundos, casi 10 segundos en subir y bajar. Y eso sería todo con respecto a este problema de tiro vertical y caída libre. Ahora vamos a ver un problema de tiro parabólico. ¿Sí? Son dos problemas de tiro parabólico. Bueno, tres. El primer problema nos dice que un jugador le pega una pelota con un ángulo de 37 grados con respecto al plano horizontal y le comunica una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Vamos a determinar cuánto tiempo dura la pelota en el aire, cuál es la altura que alcanzó, la altura máxima y el alcance horizontal. Vamos a representarlo con ilustraciones. Lo primero que sabemos es que la trayectoria que sigue la pelota es una curva. Es una curva. Algo así más o menos. Y que se lanza con una velocidad. Voy a ponerle un color diferente para que se distinga. Naranja. Se lanza con una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, nuestra velocidad inicial en este problema es de 25 metros por segundo. Voy a insertar y le voy a bajar el tamaño. Vamos a bajar el tamaño. Aquí vamos a ir poniendo los datos. Ahí está. Entonces, el problema nos da la velocidad inicial. Que tiene un valor de 15 metros por segundo. Es la velocidad con la que estamos lanzando nuestra pelota. Voy a extender más. Ahí está. Y el ángulo con el que se lanza es de 37 grados. Voy a trazar una línea horizontal para indicar el ángulo. Vamos a poner una curva también. El ángulo. Entonces nuestro ángulo de lanzamiento quiere, veamos, y voy a pegar más abajo. Ahí está. No quiere. Voy a insertar otro. Entonces tenemos que nuestro ángulo θ es de 37 grados.
y le bajamos el tamaño a ahí está. Vamos a hacerlo más pequeño. Menos. Ahí está. Ok. Bueno, estos son los datos iniciales. El problema nos pide el tiempo que dura la pelota en el aire, cuál es la altura máxima que alcanza y hasta dónde alcanza. La altura máxima se logra a la mitad de la trayectoria. En la mitad de la trayectoria, el móvil tiene una velocidad vertical de 0, ya que estaba disminuyendo. No me deja, entonces lo voy a insertar también. Y vamos a bajarle el tamaño de la letra. Entonces, cuando llega a su altura máxima, su velocidad vertical es 0. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar para resolver este problema. Y el tiempo que dura la pelota en el aire está relacionado con el alcance horizontal. El alcance horizontal se refiere a la distancia que recorre de este punto a este punto. La distancia horizontal la representamos con una X. No me deja, me los inserta como imágenes. X. Y la posición pues la representamos con una X nada más. Como este es el primer problema de este tema, estoy explicándolo un poquito más a detalle. Y al resto de los problemas pues me voy a ir más rápido. Ahí está, ahora sí. Entonces, recapitulando, la velocidad con la que sale la pelota es de 15 metros por segundo, ¿sí? En un ángulo de 37 grados. La pelota sigue una trayectoria parabólica, una curva. Su velocidad vertical va disminuyendo, ya que va hacia arriba hasta que se detiene momentáneamente en el aire y luego cae. La velocidad pues va aumentando, va de menos a más. Cuando la velocidad vertical es 0, está llegando a su punto máximo, a su altura máxima el objeto, en este caso la pelota. El problema nos pide el alcance. Okay. La velocidad horizontal no cambia, es la misma durante toda la trayectoria. Vamos a poner este dato. La velocidad inicial es igual a 15 metros por segundo y la velocidad en X va a ser la misma que la velocidad inicial, es decir, 15 metros por segundo, ya que esta permanece constante. El ángulo de inclinación es de
37 grados. Y es todo lo que tenemos en nuestro problema. Son todos los datos. Okay. Ahora sí, vamos a ver las fórmulas que vamos a emplear. Como lo he dicho en el video anterior, vamos a emplear combinadas las ecuaciones del movimiento horizontal y del movimiento vertical. Las primeras fórmulas que hemos trabajado. Las voy a copiar. Y además vamos a determinar las componentes. La componente horizontal y la componente vertical. Nada más cambiamos la función coseno por seno. Sigue la ecuación del movimiento. Como hay una aceleración, en este caso, debido a la gravedad, utilizaríamos las ecuaciones de la posición, la velocidad y la componente. Vamos a extender un poquito más el espacio. Ahí está. Cambiamos la Y por la X. Y la gravedad por aceleración. Como la aceleración en el plano horizontal no existe, eliminamos esta parte de la ecuación. ¿Sí? Como no hay aceleración horizontal, se eliminó el término. Y vamos a modificar velocidad inicial por velocidad inicial en X. Para el X. Y aquí velocidad inicial en Y. Estas son las ecuaciones para obtener la posición vertical y horizontal en cualquier instante de tiempo. La ecuación que estoy señalando me ayuda a determinar la altura que lleva el objeto en cualquier instante de tiempo, y la ecuación que estoy señalando me indica el desplazamiento horizontal, ¿sí? Ya que es un movimiento combinado. Falta nada más agregar las fórmulas de la velocidad. Ahí está. Listo. Y vamos a ponerle una pequeña X para indicar que es la velocidad horizontal, y una Y en la segunda ecuación para indicar nuestra velocidad en Y, para diferenciar una de otra. Entonces, aquí le ponemos una X, aquí le ponemos una Y. Esta B o X y esta B o Y son las componentes horizontal y vertical, ¿sí? Las que calculamos con las primeras fórmulas. Como habíamos dicho que no hay aceleración en el plano horizontal, ya que no existe una fuerza que interfiera con el movimiento del proyectil, estamos considerando que es despreciable la resistencia del aire. Entonces ahí la aceleración es 0. ¿Sí?
Y esto nos lleva a lo que ya hemos visto, que la velocidad x es igual a la velocidad inicial en x. Y en la segunda expresión, la aceleración es debido a la gravedad. ¿Sí? Listo. Estas son nuestras ecuaciones con las que vamos a trabajar en ese tipo de ejercicios. Ahora sí, comenzamos con las operaciones. Lo primero que tenemos que hacer, antes que nada, es calcular las componentes. Entonces, primero calculamos las componentes. Primero la componente horizontal y luego la componente vertical. Entonces, para la componente horizontal vamos a multiplicar la velocidad inicial, que es de 15, por el coseno del ángulo, que es de 37 grados. 15 por el coseno de 37 son 11.98, redondeándolo a 2 decimales. 11.98 metros por segundo son las mismas unidades. Y vamos a hacer lo mismo, pero calculando ahora la componente vertical. 15 por seno de 37 dando un valor de 9.03. Ok, ¿qué sigue? Ya tenemos las componentes, ahora sí empezamos a resolver nuestros problemas. El primer problema nos pide el tiempo que dura la pelota en el aire. El segundo, la altura máxima que alcanza. Estos dos se relacionan, ya que el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima es el mismo que va a tardar de llegar a su altura máxima al suelo. Es decir, el tiempo total va a ser el doble del tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. Entonces, primero calcularíamos cuánto tarda en llegar a su altura máxima. ¿Cuánto tarda en llegar a su altura máxima? ¿Cómo lo hacemos? Lo que sabemos es que en su altura máxima la velocidad vertical es 0. Entonces, retomando la ecuación de la velocidad vertical y sabiendo que la velocidad vertical es 0, sustituimos este dato y la gravedad en la expresión. 9.8 metros por segundo. ¿Sí? Okay. La velocidad vertical es 0. ¿Sí? Y el movimiento es contrario a la gravedad. Recuerden, ya les había dicho en el video anterior, que cuando el movimiento es contrario a la gravedad, es decir, va hacia arriba, este valor es negativo. ¿Sí? La componente vertical ya la tenemos, es el valor que acabamos de obtener, esto es 9.03. Entonces también sustituimos este dato en el problema. Y si se dan cuenta, pues ya nada más queda despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces, la expresión del tiempo quedaría como tiempo es igual a 9.03 entre 9.8. ¿Qué pasó con el signo?
Como este término que contiene la t es negativo, lo mandamos hacia el lado contrario para que cambie de signo. Y este 9.8, como está multiplicando, pasa dividiendo. Por eso nos quedó esta expresión. Entonces, dividimos 9.03 entre 9.8 y el resultado es 0.92 segundos. Este es el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. Ya podemos responder la primera respuesta. ¿Sí? Calculamos el tiempo que dura la pelota en el aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este valor que obtuvimos, multiplicarlo por 2, ya que el tiempo que tarda en subir es el mismo que va a tardar en caer. Entonces el tiempo total de vuelo va a ser igual al doble de 0.92. Nos da 1.84 segundos. Esa es la primera respuesta. Tiempo es igual a 1.84 segundos. El tiempo total de vuelo. Aclarando. Problema 2. El problema B nos pide la altura máxima que alcanza. Vamos a calcular ahora la altura máxima. Listo. Un poquito más de espacio. Y espacio también hacia la derecha. Ahí está. Ya se nos movió nuestra figura. No importa. Ahora se entiende. Ok. La altura máxima. ¿Sí? Quedamos en que se alcanza cuando la velocidad vertical es 0. Y ya sabemos cuánto tarda en llegar a su altura máxima, que son estos 0.92 segundos. La altura la calculamos con la ecuación de la posición vertical, con esta ecuación. ¿Sí? Y sabemos que la posición inicial es 0, la velocidad vertical inicial tiene un valor de 9.03, el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima es 0.92, ¿sí? La gravedad va a ser negativa, ya que el movimiento es hacia arriba, y el tiempo es 0.92. Lo que hacemos es sustituir el tiempo y la componente vertical en la expresión. Así de sencillo. Ya lo que sigue es hacer la operación. Lo podemos hacer directamente en la calculadora. Entonces multiplicamos 9.03 por 0.92 más un medio por menos 9.8. Como
la gravedad negativa utilizaremos esta tecla para el signo menos, porque esta es una resta, por 0.92 elevado al cuadrado, 4.16 metros. Esta sería nuestra segunda respuesta. Alcanza una altura máxima de 4.16 metros. Y el inciso C nos pide el alcance horizontal, o sea, la X. Para el alcance horizontal utilizaríamos esta ecuación, la de la posición y lo que conocemos pues es la componente horizontal, el tiempo en que dura en el aire, que son los 1.84 segundos, y que la posición inicial es 0. Sustituimos estos valores en dicha expresión. La componente horizontal tiene una magnitud de 11.98 y el tiempo total de vuelo es de 1.84 segundos. Haciendo las operaciones, vamos a hacer también directamente en la calculadora. 11.98 por 1.84 nos da 22.04 metros. Y esta es la tercera respuesta a este problema. Entonces, recapitulando, la pelota tarda 0.92 segundos en llegar a su altura máxima, que es de 4.16 metros. Y tarda en caer 1.84 segundos desde que el jugador le pegó, alcanzando una distancia de 22.4 metros de donde se encontraba el jugador. El siguiente problema lo voy a explicar un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Sí. Dice, una pelota es lanzada con una velocidad de 40 metros por segundo a un ángulo de 40 grados. Encuentra la posición y la velocidad a los 2.5 segundos y el tiempo total de vuelo. El movimiento es similar al anterior. Los datos que nos da el problema son los siguientes. La velocidad con la que se lanza la pelota o velocidad inicial es de 40 metros por segundo. ¿Sí? El ángulo con el que se lanzó es de 40 grados. Y ahí está. Un poquito más chiquito y más a la derecha y hacia abajo y ahí está. Listo. Entonces, el ángulo de elevación con el que se lanza el objeto es de 40 grados y nos pide la posición y la velocidad a los 2.5 segundos. Vamos a considerar el tiempo de 2.5 segundos. Fórmulas. Son las mismas fórmulas que utilizamos en el problema anterior, así que nada más las voy a copiar y pegar.
Al igual que en el problema anterior, lo primero que tenemos que hacer es calcular las componentes. Eso es lo que vamos a hacer siempre en ese tipo de problemas. Vamos a multiplicar la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es de 40 grados, para la componente horizontal, y 40 por el seno de 40 para la componente vertical. Entonces, 40 por el coseno de 40 nos da 30.64. Y 40 por el seno de 40, 25.71. Entonces hay que calcular primero las componentes, no se les olvide. Ok, ahora sí, nos pide la posición y la velocidad que lleva a los 2.5 segundos. Estamos hablando de la X y la Y y las velocidades. 2.5 segundos. Velocidad 2.5 segundos. Para la posición utilizamos esta fórmula. Esta es para la posición vertical y la segunda fórmula para la posición horizontal. Entonces, vamos a sustituir los datos que nos da el problema. La posición inicial es de 0, la componente vertical es 25.71, el tiempo es de 2.5 segundos, y la gravedad tiene una magnitud de 9.8 metros por segundo. Negativo porque el movimiento es contrario a la gravedad. ¿Sí? Y va a ser igual a, hacerlo directamente en la calculadora, 25.71 por 2.5 más un medio de menos 9.8 por 2.5 al cuadrado. 33.65 metros. Es decir, a los 2 segundos y medio, la pelota tiene una altura de 33.65 respecto al punto donde se lanzó. Ahora vamos con la componente vertical, horizontal. Vamos a multiplicar los 30.64 metros por el tiempo, que es 2.5 segundos. Nuestra X será igual a 30.64 por 2.5, 76.6 metros. Esto significa que la pelota está a 76.6 metros desde donde se lanzó.
Listo. Entonces ya tenemos nuestra posición. Ahora la velocidad que lleva. La velocidad horizontal va a ser la misma con la que se lanzó. Y la vertical, esa sí tiene cambios. La velocidad horizontal va a tener el valor de 30.64 metros por segundo, ya que no cambia. Y en la vertical, esta sí la vamos a tener que calcular. Vamos a hacer esta operación. La gravedad es negativa. Ya que el movimiento es contrario a la gravedad. Y el tiempo son los 2.5 segundos. Simplificando, la velocidad en Y tiene un valor de 25.71 menos 9.8 por 2.5 1.21 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad a los 2.5 segundos. Nos falta calcular el tiempo total de vuelo. Para calcular el tiempo total de vuelo, vamos a considerar el tiempo que le toma llegar a su altura máxima. Entonces el procedimiento va a ser similar a del problema anterior. Voy a omitir toda esta explicación, ya que estamos empleando la fórmula de la velocidad. Voy a ponerlo aquí para que no se me vayan a confundir. Ahí está. Entonces, la componente vertical tiene un valor de 9.71, la de la vez negativa, y tendríamos que despejar el tiempo, lo que nos lleva a dividir 25.71 entre 9.8. Simplemente consideren que en la altura máxima la velocidad vertical es 0, por eso se sustituye por este valor y despejamos el tiempo. Dividiendo 25.71 con 9.8 nos da un valor de 2.62 segundos. Y finalmente el tiempo total será el doble de ese valor. ¿Sí? El tiempo total va a ser igual al doble de 2.62 quedando un
un valor de 5.24. 5.24 segundos. Ya tenemos nuestro problema resuelto. Listo. Listo. El problema 16 se parece mucho. Lo voy a omitir. Horizontalmente. El problema 16 se refiere a un tiro horizontal. Las fórmulas que se emplean son similares. El tiro horizontal es aquel en que el ángulo inicial es de 0 grados y el objeto describe una trayectoria parabólica, ¿sí?, cuyo movimiento corresponde a la mitad del movimiento horizontal, pero a la mitad del movimiento parabólico. Considerando esto, X el tamaño de la letra. Ahí está. Y vamos a poner una Y. Ahí está. Así se batalla en Word. Ahí está. Pues a medida que va cayendo, va aumentando su distancia horizontal con respecto a la mesa y pues obviamente también va cambiando su altura. La Y. Listo. Vamos a bajarle el tamaño a la letra. Menos. Ahí mero. Listo. ¿Sí? Entonces las ecuaciones son similares. Eso vamos a cambiarla. En ese tipo de movimientos, el ángulo de lanzamiento, voy a ser breve con estos ejercicios. El ángulo de lanzamiento es 0 grados. 0 grados. Y ahí está. El ángulo de lanzamiento es de 0 grados. El problema nos da la velocidad con la que se lanza, que es de 25 metros por segundo. Y nos pide el tiempo que va a tardar en caer al suelo. En este tipo de movimiento emplearíamos las mismas fórmulas con unas ligeras variaciones, ¿sí? El coseno de 0 grados vale 1. Significa que la velocidad en X va a ser constante, como ya lo hemos visto anteriormente. El seno del ángulo vale 0. Significa que velocidad inicial en Y es 0. Velocidad en Y, inicial en Y, es
0. De esta forma, como n velocidad inicial en y, pues eliminamos esta parte de la expresión y solamente nos va a quedar el término de la derecha. Esta expresión que corresponde a la ecuación para una caída libre. Para el alcance horizontal seguimos utilizando esta fórmula. Y para la velocidad en y utilizaríamos esta fórmula. Pero como la velocidad inicial en y es 0, pues se elimina este término, quedando nada más gravedad por el tiempo. Como la velocidad inicial en y es 0, se redujeron estas fórmulas. Ahora sí ya podemos hacer las operaciones. El tiempo que va a tardar en llegar al suelo, ¿cómo lo podríamos obtener? Este tiempo va a ser el mismo que si se dejara caer en forma vertical. ¿Sí? En forma vertical. El problema también nos da la altura. Vamos a apuntar ese dato que se nos pasaba. La y es igual a 60 metros. Ahí está. Entonces el tiempo que tarda en llegar al suelo, sí, es el mismo que si se dejara caer el objeto directamente, una caída libre. Y ya que conocemos la altura, podemos deducir el tiempo usando esta ecuación. Pero calculamos el tiempo. Sí. Sustituimos la altura por 60, la posición inicial 0, la gravedad por 9.8 y el tiempo queda como incógnita. ¿Por qué se utiliza un valor positivo? Porque el movimiento es a favor de la gravedad. Es la razón por la que es positivo. Entonces tendríamos que despejar el tiempo. En la expresión, el tiempo será igual a, como se suma con 0, se reduce, este 2 pasa multiplicando con el 60, 9.8, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, y 9.8 está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces nos queda la expresión 120 entre 9.8 son 12.24. 12.24. Como el tiempo está elevado al cuadrado, pues tenemos que simplificar aún más. Tenemos que extraer la raíz cuadrada de 12.24 quedando 3.5, redondeándolo, 3.5 segundos. Ese es el tiempo en que va a tardar en caer al suelo, es decir, recorrer los 60 metros. Ya tenemos la primera solución. Tiempo es igual a 3.5 segundos.
El segundo problema nos pide el valor de la velocidad vertical a los 2 segundos. Como vamos a calcular la velocidad vertical, utilizaríamos esta fórmula. Y lo que conocemos es la gravedad, 9.8, y el tiempo, y ya nos está indicando el propio problema, que es de 2 segundos. 9.8 por 2 nos da 19.6 metros por segundo. Entonces, a los 2 segundos lleva una velocidad de 9.8 metros por segundo. 19.6, perdón. Y es positivo porque el movimiento es a favor de la gravedad. Inciso C. Distancia horizontal. A la que cae la piedra. Para esta parte del problema utilizaríamos esta ecuación. Si se habrán dado cuenta, no fue necesario calcular las componentes. Esto lo hacemos con los problemas de tiro parabólico. Para calcular la distancia horizontal, tendríamos que sustituir los datos que nos da el problema. La velocidad inicial en X, pues es la misma que la velocidad con la que se lanza, 25 metros por segundo. Y el tiempo, ya lo habíamos calculado, es el tiempo que va a tardar en caer al suelo, los 3.5 segundos. Tendríamos que multiplicar 25 por 3.5, quedando un valor de 87.5 metros. Esto significa que la distancia horizontal es de 87.5 metros. Y ya tendríamos resuelto nuestro problema de tiro horizontal. La piedra tarda 3.5 segundos en caer al suelo, es decir, en recorrer los 60 metros a lo que se encuentra. A los 2 segundos desde que se lanzó lleva una velocidad de 19.6 metros por segundo y cae en un punto situado a 87.5 metros de donde se lanzó. Es necesario pasar el otro ejemplo. El otro es muy similar, se resuelve de manera con las mismas fórmulas. Y aquí cerraríamos el video. Aquí al final voy a dejar las fuentes de donde tuve los ejercicios y la información. Y voy a compartir este archivo. Por mi parte sería todo y hasta